ADN no es una simple cadena de doble hélice, sino que vamos a ver cómo todas las bases úricas y pirimídicas que lo forman se van entrelazando entre sí para dar origen a esa cadena de doble hélice. Entonces vamos a comenzar describiendo qué son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, tanto el ADN como el RNA, tienen grandes semejanzas. Primeramente, pues la estructura es muy similar. Y hablando químicamente, pues también tienen ciertas semejanzas. Entonces, estos dos ácidos nucleicos son estructuras primarias. Se dice que ambos son polímeros, ya que están compuestos por múltiples unidades químicas que se encuentran ordenadas de manera lineal, compuestos por monómeros. Los monómeros hacen referencia a que son unidades químicas que se pueden aislar por completo. Al hablar de que son unidades monoméricas, estamos hablando de que lo conforman diferentes bases púricas o pirimídicas, como son la adenina, guanina, citosina y demás. En el caso del RNA, la célula, o dependiendo de cada célula, va a variar. Miden de 100 a varios miles de nucleótidos. En el caso del DNA, puede contener varios cientos de miles, es decir, el DNA es mucho más grande que un RNA, tanto por longitud como por complejidad. Estas unidades de ADN siempre se van a encontrar asociadas a los que son proteínas o nos van a dar como origen lo que es una proteína. Disculpe, Miss. Sí. ¿Cuándo nos va a compartir la presentación anterior, la que estuvimos revisando en las otras clases? Esa les habíamos comentado que en cuanto nos activaran la plataforma, todavía no me la activan. Si quieren, ¿tienen algún correo del grupo? Sí, sí tenemos. Si quieren, al final me pasan el correo para irselas mandando, ya cuando nos activen la plataforma igual lo subo a esa misma plataforma. Sí, doctora, gracias. No, gracias. Entonces, continuando con lo que son las estructuras de los ácidos nucleicos, tanto el DNA como el RNA lo componen lo que son 4 nucleótidos. Cada uno de ellos es diferente, todos tienen una estructura en común. Ese común que tienen es que ambos poseen un grupo fosfato que se une a través de un enlace fosfoéster a una pentosa. Esta pentosa va a ser un azúcar de 5 carbonos, de ahí que tiene el nombre de pentosa por los 5 carbonos que posee. Y esta pentosa a su vez se va a unir con lo que es una base orgánica. Esta es mi pentosa, en el caso del RNA es ribosa, en el caso del DNA es desoxirribosa. Ambos están formados por lo que es un grupo fosfato y sus 4 bases nitrogenadas. En el caso del RNA, esta pentosa, como les dije, es una ribosa y en el caso del DNA es una desoxirribosa. Los nucleótidos, tanto del DNA como el RNA, tienen diferencias en una de esas 4 bases. En el caso de... Ajá. Sí. ¿Puedo volver a repetir lo de la ribosa y lo de la desoxirribosa, por favor? Sí. Tanto el DNA como el RNA tienen un azúcar o una pentosa. En el caso de lo que es RNA, lo conforma lo que es una ribosa. Esta estructura que ustedes ven en su pantalla forma parte de lo que es el RNA. Y la desoxirribosa la vamos a encontrar en el ADN. Aparentemente, pues, es la misma estructura. Si ustedes ven esta estructura química, tienen las mismas 5 carbonos, pero difieren en donde tienen colocados los grupos hidroxilos y los grupos hidrógenos. En el caso de la ribosa, si se fijan, en este carbono que está ahí señalado con el puntero, cómo tiene posicionados los grupos OH.
y en el caso de la desoxirribosa los tiene en una posición diferente. Eso es lo que los va a hacer diferentes, las posiciones de los OH donde los tienen colocados. Eso es lo que hace químicamente esa diferencia. Aquí vemos lo que son las 4 bases púricas y pirimídicas que ya mencionamos. Las bases adenina, guanina, citosina las vamos a encontrar en el ADN y en el RNA. La tiamina es exclusiva del DNA y el uracilo es exclusivo del RNA, perdón. Entonces, cuando vean tiamina dentro de un ADN, es que estamos hablando de un DNA. Cuando vean la base uracilo, es porque estamos hablando de un RNA. Esas bases son las que van a hacer la diferencia entre el ADN y el RNA. Estas bases también las vamos a encontrar en los libros, en la bibliografía, simbolizadas con las letras A, G, C, T y U, que hacen referencia a cada una de las nombres de estas bases, ya sea púrica o pirimídica. Estas bases que constituyen los ácidos nucleicos son compuestos heterocíclicos que contienen nitrógenos y carbonos en sus anillos. Si se fijan en las estructuras químicas que van ahí, todos, absolutamente esas 5 bases tienen tanto nitrógenos como grupos carbonos. En el caso de la adenina y de la guanina, se dice que son purinas, ya que contienen un par de anillos fusionados. La timina, citosina y uracilo son pirimidinas, ya que ellas, estas 3 que ven a su lado derecho, son pirimidinas porque únicamente poseen un anillo. Esa es la diferencia que va a ser entre una base púrica y una base pirimídica, el número de anillos a los que se encuentran fusionados. Entonces, estas estructuras son las que conforman lo que son tanto el ADN como el RNA con la base que la va a hacer la diferencia. El carácter que tienen los ácidos nucleicos de ser ácidos se debe a que tienen en su estructura un grupo fosfato. Ese grupo fosfato tiene un pH ácido intracelular, es decir, va a liberar lo que son hidrógenos y van a conferir lo que es una carga negativa al fósforo. Entonces, acuérdense de la diapositiva anterior, que esas bases se iban a unir a un grupo fosfato o a un grupo fósforo, que es el que le va a adquirir esa carga negativa que tiene el DNA. Entonces, estas cargas negativas son las que van a traer las proteínas y la mayoría de los ácidos nucleicos se van a asociar a dichas proteínas. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapo. Estas estructuras que ustedes ven ahí es cuando ya se hace la estructura completa de lo que es el ADN. Entonces, tenemos lo que es nuestro ADN, tenemos nuestro azúcar, y unido a ese azúcar, dijimos que estaban compuestas por lo que es carbono, y ese carbono, si se acuerdan en sus clases de química, los grupos cíclicos siempre se enumeran los carbonos partiendo del carbono primario o del carbono principal. En este caso, en el caso de una ribosa, que es esta estructura que estamos aquí simplificando, el carbono 1 es ahí señalado con el puntero. Este carbono 1, a este carbono 1 se le va a unir su base. La base puede ser adenina, guanina o cualquier uracilo en el caso de del RNA. Y en el carbono número 5, que viene siendo este otro que está acá, siempre van a encontrarse unidos los grupos fosfatos, es decir, en el carbono 1 siempre se va a unir una base y en el carbono número 5 siempre se va a unir el grupo fosfato. Igual sucede con el ADN. En el caso del ADN también tiene lo que es su azúcar, que es una desoxirribosa. En el carbono 1 siempre se va a encontrar unido lo que es la base y en el carbono 5 siempre vamos a encontrar unido lo que es
el grupo fosfato. Entonces, cuando tenemos una base nitrogenada unida a lo que es el azúcar y al grupo fosfato, es decir, cuando tenemos estas tres estructuras juntas, fosfato, azúcar y base, a este complejo se le conoce como nucleótido. Más sin embargo, cuando únicamente tenemos lo que es la base nitrogenada con el azúcar, es un nucleócido. Entonces, nucleócido únicamente lo conforman dos componentes, la base nitrogenada y el azúcar. Cuando tenemos, aparte de estos dos, le agregamos el ácido fosfórico, entonces conformamos un nucleótido. Estos nucleótidos son los que van a dar origen a la cadena o a la hebra de DNA o de RNA. Maestra, ¿cómo dijo que era base y azúcar? Base y azúcar, nucleócido. Gracias. Base, azúcar y ácido fosfórico, nucleótido. Únicamente varían con la T y con la S. Entonces, ese enlace fosfodiéster, aquí ustedes están viendo lo que es un nucleótido. Tienen una base, en este caso son dos anillos. ¿De qué estructura estamos hablando? ¿De una base púrica o de una base pirimídica? ¿Una púrica? Ajá, una púrica o una purina. Acuérdense que tienen dos anillos fusionados. Entonces aquí tenemos nuestra base, que es una base púrica. No sabemos si sea adenina o guanina, puede ser cualquiera de las dos, porque las dos tienen anillos fusionados. Vemos que tiene el azúcar, aquí está su azúcar o su grupo, su ribosa o su desoxirribosa. Y vemos cómo en el carbono 5 se le va a unir lo que es un grupo fosfato. Acá tenemos otra molécula, tiene su base, en este caso estamos hablando que la base es una base pirimídica, únicamente tiene un ciclo o una estructura. Vemos que en el carbono 1 se pega lo que es la base y en el carbono 5, que viene siendo este de acá, se va a pegar lo que es el grupo fósforo o el grupo fosfato. Entonces, entre el carbono 3 de esta estructura entre el carbono 3 de esta estructura y el carbono 5 de la siguiente, se va a formar ese enlace fosfodiéster. Este enlace fosfodiéster es el que le permite estar unido unos anillos con otros y nos van a formar esta estructura que nosotros vemos aquí. Esta estructura que se va formando y que se va uniendo con el grupo fosfato, dan de cuenta que el grupo fosfato es su pegamento o es el pegamento con el que van a pegar esta estructura química que es la base y el azúcar. Entonces, un nucleócido lo van a pegar con un grupo fosfato como si fuera su pegamento y entonces ahora sí esta estructura, grupo fosfato, azúcar y base, entonces ahora sí tienen un nucleótido. Un nucleótido es una estructura completa. Esa estructura que ustedes ven aquí se van a ir enlazando como si fuera una cadena a la que la están pegando con pegamento. El pegamento es el grupo fosfato. Entonces aquí, donde termina este oxígeno, se va a unir aquí con otra molécula y así sucesivamente para ir formando una cadena o un esqueleto parecido a este. Las P son los grupos fosfatos, vienen siendo estos de aquí. La S es el azúcar, que viene siendo esta estructura de aquí. Y las que ustedes ven en la parte interna, en colores, son las bases, que viene siendo esta otra estructura. Entonces, esas estructuras de los ácidos nucleicos, el esqueleto siempre va a ser el grupo fosfato unido a su azúcar y las bases adenina, timina, guanina siempre van a ir al centro. Esta estructura o imagen que ustedes ven aquí es como si tuviéramos un ADN y lo partiéramos a la mitad o lo abriéramos, lo desenrolláramos. Si lo desenrollamos, podemos ver este tipo de esqueleto. Las bases, tanto púricas como pirimídicas, siempre van a estar al centro del ADN.
Y en la parte externa siempre va a estar lo que es el grupo fosfato y los azúcares. Hagan de cuenta que el grupo fosfato y los azúcares es como si fuera la columna vertebral y lo que son las bases viene siendo el cuerpo de ese ADN. Se dice que las dos cadenas del ADN son antiparalelas. ¿Por qué? Porque una va en sentido 5' y la otra va 5', 3' y la otra cadena va en sentido contrario, va de 5' a 3'. ¿A qué se refieren esos números de 5 y 3? Bueno, pues esos números de 5 y 3 se refiere al número del carbono en el que se está uniendo el grupo fosfato. Por ejemplo, aquí en el carbono 3 se está uniendo un grupo fosfato y después se vuelve a unir ese mismo carbono, pero en otra molécula, en el carbono 5. Entonces, el sentido de esta molécula iría de 3' a 5', que sería esta, de 3' a 5'. Y viceversa, la otra cadena va de 5' a 3'. Entonces, van en sentido contrario. ¿Esto para qué es? Bueno, pues al ir en sentido contrario, va a permitir que las bases que quedan en el centro se puedan unir. Como regla, la adenina siempre se va a unir a la timina, la guanina siempre se va a unir a la citosina. Entonces, esta es por regla, siempre se van a estar unidos en este sentido. Entonces, ¿puedo volver a eso, por favor? ¿Cuál? ¿Cuál se une a cuál? Sí, por favor. Ah, bueno. Adenina se une a timina. Guanina se une a citosina. En el caso del ADN. En el caso del RNA es un poco diferente. Acuérdense que cambia la citosina por el uracilo. Entonces, esas uniones siempre van a ser así. Nunca vamos a poder unir una guanina a una adenina. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver estructuralmente por qué no se pueden unir. Entonces, esa cadena de ADN siempre van en esos sentidos contrarios, porque si fueran en el mismo sentido, es decir, que fueran de 5' a 3', no se podrían unir. Adenina quedaría enfrente de otra adenina, lo que no permitiría esa unión o ese enlace. Entonces, por eso tienen que ir en sentido contrario, para que entonces esta adenina quede frente a una timina y entonces sí se puedan unir. Entonces, deben de ir en sentido 5' a 3', que es la hebra que va en sentido recto, digámoslo así, y la columna o hebra que va en sentido contrario siempre va a ir de 5' a 3'. Entonces, esa es la razón por la que siempre van al revés, porque no pueden ir en el mismo sentido, para que las bases que quedan en el centro de esa estructura de ADN se puedan aparear. Entonces, a esas hebras que están de color morado, que van opuestas una a la otra, ¿cómo se les llama? ¿a las hebras que qué, perdón? A las que van en sentido contrario, o sea, una de la otra. ¿Cómo se les llama, perdón? Estas van en sentido recto y estas van en sentido contrario. Ajá. Sentido recto es de 5' a 3' y sentido contrario es de 5' a 3'. Sí, pero ¿cómo se les llama a esa parte de la estructura? Es que dijo cadena de ADN es para, no sé, algo que viene al contrario. ¿Para qué sirven o cuál es la función? No, sino cómo se le llama a esa parte de la estructura. Bueno, este es el sentido que tiene el ADN. Uno va en sentido recto o sentido correcto y otro va en sentido contrario. El sentido recto siempre va a ser 5', 3' y sentido contrario 5', 3'. O sea, sí, maestra, pero creo que esa era la explicación. Había mencionado antes que a esto se le llamaba algo como lo inverso, y después explicó eso, pero ¿cómo se llamaba? ¿Lo inverso? Sí, pero tiene así un nombre más estructurado. ¿El sentido contrario? Sí. Bueno, este es lo que es sentido recto y este va en sentido contrario o sentido opuesto. Entonces, si nosotros vemos esa estructura de ADN, las flechas, esta es la
la hebra que va en sentido correcto, 5', 3', y la flecha roja simboliza el sentido contrario, que va de 3' a 5'. Y vemos que en el centro, pues tenemos lo que son las bases. Tenemos que la citosina siempre se va a unir a la guanina. La citosina y guanina se unen gracias a una estructura química que tienen. Tanto la citosina como la guanina tienen 3 hidrógenos libres que se ven o que se aparean juntos con los grupos oxígenos de esas dos bases. Entonces, citosina y guanina se va a unir a través de 3 puentes de hidrógeno, mientras que la timina y la adenina se va a unir únicamente por 2 enlaces puentes de hidrógeno. Entonces, es más fuerte un apareamiento o una unión entre citosina y guanina porque tiene 3 enlaces puentes de hidrógeno, y timina y adenina son más débiles porque únicamente tienen 2 uniones o 2 puntos de unión entre sus hidrógenos. Entonces, cuando el ADN se quiere romper o que el ADN va a entrar en proceso de replicación, la enzima que va a romper estos enlaces va a ir directamente a atacar lo que son las uniones entre adenina y timina. ¿Por qué? Pues porque son enlaces que únicamente tienen 2 puentes de hidrógeno. Entonces, esa enzima que va a abrir esa cadena de ADN va a preferir abrir regiones del ADN que sean ricos en uniones timina-adenina, porque le es más fácil romper 2 puentes de hidrógeno a romper 3. Entonces, no sé si hayan escuchado o cuando veamos lo que es replicación, que existe un segmento a la hora que el ADN se va a replicar que se conoce como segmento o como caja tata. Esta caja tata hace referencia a que se encuentran unidas timinas adeninas, es decir, si nosotros simbolizamos la T de la timina y la A de la adenina, pues nos va a formar la palabra tata. Entonces es por eso que en muchos libros o muchos autores, cuando hablan de la caja tata, hacen referencia a los enlaces repetitivos que existen entre timinas y adeninas. Entonces, así es como están estructuradas esas bases púricas y pirimídicas dentro de la estructura de ADN, y esa estructura o esas uniones puentes de hidrógeno son las que les permiten al ADN mantenerse siempre unido y no se pueden romper a menos de que exista una enzima que rompa esos enlaces o que sometamos al ADN a una fuerza alta de centrifugación o a temperaturas muy altas. Es la única manera en la que nosotros podemos abrir o romper esos enlaces puentes de hidrógeno. Aquí volvemos a ver esa estructura de ADN. Nuestra estructura de ADN tiene esta similitud o esta estructura que ustedes ven, que es una doble hélice. Entonces, ven que su esqueleto está formado, acuérdense que la CC significaba el azúcar y la P los grupos fosfato. Entonces, todo el esqueleto que forma ese ADN son grupos de azúcar y grupos fosfatos. En el centro siempre vamos a encontrar lo que son bases púricas y bases pirimídicas. Aquí como ejemplo vemos que la guanina se está uniendo a la citosina y dijimos que estas dos bases siempre se van a unir por 3 enlaces. Aquí vemos los 3 enlaces. Vemos que la timina y la adenina siempre se unen con 2. Entonces, esas estructuras se van repitiendo constantemente. Estas bases se encuentran separadas una de otra con una diferencia, una longitud de 0.34 nanómetros. Cada 0.34 nanómetros se está colocando una nueva base con su base junta con la que se va a parear. Entonces, cada 10 pares de bases, es decir, cada vez que se forman la unión de 10 pares, esta hebra de ADN va a dar un giro o va a dar una vuelta. Entonces, ¿por qué da la vuelta? Porque el ADN no soporta tanta tensión eléctrica que poseen estas bases, tanto púricas o pirimídicas. Acuérdense que son enlaces químicos, que todas estas moléculas están conformados principalmente por nitrógenos, oxígenos e hidrógenos, y todos estos tienen cargas, ya sean positivas o negativas. Entonces, el ADN no puede soportar tantas cargas que tienen esos elementos que lo conforman, que es por eso que se generan esas torsiones o esos giros.
Es como si ustedes estuvieran envolviendo un hilo. Si ese hilo ustedes le dan varias vueltas, pues ese hilo, ¿qué es lo que va a hacer? Se va otra vez a super enrollar o a formar hélices, porque no va a soportar esa tensión que ustedes están generando. Lo mismo le sucede al ADN. El ADN, aparte de generar estos giros, presenta surcos, que son los surcos mayores y los surcos menores. Los surcos mayores son las vueltas o los giros que se pueden observar de mayor tamaño. Entre giro y giro hay una longitud de 3.4 nanómetros. Y cada 3.4 nanómetros nosotros podemos ver cómo ese ADN va a ir girando. El ADN, ya les dije, siempre lo vamos a encontrar así, a menos que lo sometamos a centrifugación o a fuerzas físicas o fuerzas químicas o a través del calor, entonces sí lo vamos a poder desdoblar o vamos a generar un cambio en esa conformación. Pero en un ADN de células vivas, en estado de homeostasis, siempre lo vamos a encontrar de esa manera. En ocasiones, esa estructura de ADN, muchas veces lo vamos a poder encontrar en diferentes formas o diferentes tipos de estructura. Conocemos prácticamente 3 tipos, que es el ADN B, que es el que tienen todos los seres vivos de manera in vivo, que es este. También se ha observado que existe un DNA con estructura A y un DNA con estructura Z. Entonces, la estructura B, que es la primera, esta estructura es la que conocemos normalmente. Pero, sin embargo, cuando esa estructura de ADN la colocamos o la sometemos a una humedad muy elevada, va a cambiar de forma. Si hay demasiada humedad, ese ADN se va a transformar a la forma A, en la que estas hélices se van a encontrar sus bases púricas o pirimídicas que lo forman de manera más compacta. Y van a tener alrededor de 11 bases por giro. Las otras tenían 10, acuérdense, en el ADN normal tienen 10. Cuando se somete a humedad, estas bases ahora ya van a ser 11. Y también existe otra forma, otra estructura, que es el ADN-Z. En este se dice que es un ADN-Z porque sus bases pareciera como si formaran un zigzag. De ahí viene ese nombre como DNA-Z. Se dice que en las diferentes estructuras químicas que va adquiriendo la célula o en las diferentes porciones, se pueden encontrar ciertas regiones de ADN-Z. Sin embargo, cuando se han observado las células de manera in vivo, siempre generalmente van a tener esta estructura, que es una estructura de un ADN-B. Sin embargo, hay que saber o tener el conocimiento que existen estos otros 3 ADNs. En el caso del ADN-A, que es el que está en el centro, este tiene un giro hacia la derecha, al igual que el B. Por eso se dice que tiene un destrógiro. Cuando su giro es a la derecha, se dice que es destrógiro. Cuando el giro es a la izquierda, se dice que tiene un giro levógiro. Entonces, difieren también en el número de nucleótidos. En el caso del A dijimos que eran 11. En el caso del B, que es el que normalmente conocemos y que tiene la mayoría de seres vivos, tiene 10. Cada 10 pares de bases da una vuelta. En el caso del DNA-Z o DNA en forma de zigzag, él posee entre vuelta y vuelta de esa cadena, posee alrededor de 12 nucleótidos. Entonces, esas estructuras de ADN nos van a permitir saber cómo es que están enlazados entre sus bases. En el caso del RNA, el RNA únicamente lo forma una sola cadena. Está enlazado o su esqueleto es el mismo. Tiene lo que es el azúcar, tiene lo que es un grupo fosfato y tiene lo que son las bases, ya sean púricas o pirimídicas. La diferencia que va a hacer el ARN es que tiene uracilo en lugar de ¿qué? En lugar de timina. Ajá, en lugar de... Citosina, ¿no? ¿O cómo era? Citina. Citimina. ¿Chitina? Citosina.
A ver, ¿cuál tiene diferencia? Timina. No es que el RNA tiene como base el uracilo y el ADN timina. ¿No era citosina? Sí, la citosina es la No, que la es el citosina están los ADN. dos. No, es uracilo y timina. Según yo es timina. Es La timina es la timina. que posee el ADN, ¿no? Sí, ARN, ¿no? el ARN tiene uracilo. Ujú. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Cuál tiene diferente? El uracilo, ese sí están todos de acuerdo. En la que tienen diferencia es que si es timina o que si es citosina. Es timina. Timina. Es timina. timina. Sí, es la timina. ¿No era citosina? Era la citosina. No, es timina. Es timina. Ahí se ve la imagen. Es que ahí está la estructura del ARN y ahí aparece la citosina, entonces no puede ser. Exacto, esta estructura que están viendo aquí es el RNA, tiene adeninas, tiene uracilo, tiene citosina y tiene guanina. Entonces, ¿cuál le falta? Timina. Entonces, uracilo va a tener el RNA y timina va a tener lo que es el DNA. Entonces, esa va a ser la diferencia. Cuando ustedes vean esta estructura, a simple vista van a saber que es un RNA porque están viendo el uracilo. Si aquí en lugar de uracilo vieran una timina, entonces dirían, es un DNA. Entonces, el uracilo y la timina van a ser los que van a hacer esa diferencia. Acá si vemos un DNA, vemos que si tiene lo que es la timina, aquí abajo vemos la timina. Entonces, eso es lo que va a hacer la diferencia entre un ADN y un RNA. Miss, entonces, ¿me podría repetir o sea, en el ADN cuál se unía con cuál y en el RNA cuál se unía con cuál? A ver, vamos a regresar. Aquí están simbolizadas las bases con siglas. En ADN, la adenina, citosina, y así se van a ir repitiendo constantemente esas bases que se van a estar apareando. En el caso del RNA, creo que aquí tiene una estructura del RNA. Entonces, en el caso del DNA, supongamos que esta estructura es un RNA. La adenina, como no va a tener timina, ¿qué se va a unir? Uracilo. Al uracilo. Entonces, en el RNA, la adenina se va a unir al uracilo. La guanina se va a seguir uniendo a la citosina, ¿a qué se va a unir la guanina? La citosina, la guanina. Guanina, así se van a unir adenina, timina, guanina, citosina en el DNA. En el RNA se va a unir timina, uracilo y viceversa. Entonces, todos estos se van a ir repitiendo constantemente. Cuando ustedes vean uracilo en la estructura, van a saber que es un RNA y aparte la estructura únicamente va a ser de una sola cadena, es decir, de una sola hebra. Esa sola hebra de RNA va a tener la hebra que va en sentido recto o en sentido correcto, que va a ser de 5' a 3'. Siempre el RNA va a ir así, de 5' a 3'. Acuérdense que ya habíamos dicho que el ADN tiene dos, una que va de 5' a 3' y la otra que va 3' a 5', al revés. Entonces, el ARN como únicamente tiene una sola cadena, pues con él no hay problema. Entonces, siempre va a ir lo que es 5' a 3'. Existen diferentes tipos de ácidos nucleicos, o en el caso hablando de lo que es ARN,
vamos a tener que existen diferentes tipos de cadenas. Existe lo que es la estructura que se conoce como estructura secundaria del ARN. Este es el ARN ribosomal. El ARN ribosomal más o menos lo van a encontrar como si fuera un laberinto. Entonces, esta estructura, que es una estructura secundaria, van a permitir, o entre el mismo ARN, se van a existir uniones entre los grupos que se encuentran libres. Acuérdense que como no tiene una doble cadena con la que se